Brindemos un fuerte aplauso para Nacho Anaya, que está con nosotros esta mañana. Bienvenido a tus ciudades. Muchas gracias. ¡Hola, tío! Gracias por estar con nosotros y traernos tu música. No, al revés, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Ya tienes tiempo radicando aquí en nuestra República Mexicana para hacer eso, para difundir lo que mejor sabes hacer, que es la música. Pero hay que platicarle al público que tu papá, pues, te dijo, o estudias una carrera que no sea música y después te dedicas a lo que tú quieras. Cuéntanos eso. Exactamente, sí. Bueno, antes de poder dedicarme de lleno a lo que es la música, mi padre me dijo, bueno, yo te voy a apoyar en absolutamente todo lo que quieras, Confiamos en tu talento y exactamente. chalala. Pero más que nada, antes de eso, estudia una carrera para que tengas un respaldo, lo cual yo le agradezco, ¿no? Porque además este medio es muy difícil, es de mucha lucha y siempre hay que tener además una segunda opción. Y es una excelente opción la que te dio tu papá. Totalmente, totalmente. Entonces, nada, opté por estudiar al final 2 carreras, en aviación y en marketing. Y bueno, ya que le he terminado, pues... Pero siempre la música la tuviste en las venas. Desde pequeño, desde Tocabas niño. la guitarra, componías y ya lo haces profesionalmente. ¿Ahorita qué nos vas a cantar? Ahora os voy a cantar el sencillo que estoy promocionando, que se llama Dos Corazones. Perfecto. Pues adelante, el aplauso para Nacho Anaya, que está con nosotros desde Madrid, España. ¡Venga! Una llamada perdida a altas horas de la madrugada. Quiero ver tu nombre, pero tengo la vista nublada. Me acerco a la pantalla y veo que eres tú. Me levanto deprisa a encender la luz. No me lo esperaba. Pienso en cómo dejarte. Un mensaje oculto en la mañana y poder revelarte que también te pienso y siento ganas de salir contigo y llevarte a cenar, de aprovechar el tiempo que hoy se nos va. Creo que estamos pensando lo mismo. Dos corazones y un palpitar. Se nos acerca la oportunidad, ese primer beso. Dos corazones y un palpitar. ¿De qué nos sirve esperar cuando es tan claro el sentimiento? ¿Para qué jugar con el misterio? Una palabra de tu boca me basta para imaginar una noche a solas, hablando sin parar. Me asomo a la ventana y te veo pasar. Yo nunca creí en la casualidad. Creo que estamos sintiendo lo mismo. Dos corazones y un palpitar. Se nos acerca la oportunidad, ese primer beso. Dos corazones y un palpitar. ¿De qué nos sirve esperar cuando es tan claro el sentimiento? ¿Para qué jugar con el misterio? Se nos acerca la oportunidad de ese primer beso. Dos corazones y un palpitar. ¿De qué nos sirve esperar cuando es tan claro el sentimiento? ¿Para qué jugar con el misterio? ¿Para qué jugar con el misterio? Muchas gracias. El próximo tema que quiero presentar se llama Si solo pudiera.
Voy por la carretera, no deja de llover y voy buscando mis fuerzas y a ver si esta vez no me pierdo por aceras de mis angustias y de mis problemas. Y es que dicen que me han visto solo, con gran preocupación, y dicen que sin ti yo no soy el mismo, y llevan toda la razón. Si solo pudiera volver a escuchar tu voz, si pudiera tenerte cada segundo que marca el reloj, si solo pudiera encontrar en tus ojos mi solución, si solo pudiera yo. Dejar de verte por mucho que cierre estos tristes ojos que hoy no duermen. Estoy harto de estar en esta situación que no me deja vivir tranquilo. Dicen que empiezo a echarte al olvido y que estoy cansado ya. Y es que dicen que no te consigo y dicen toda la verdad. Si solo pudiera volver a escuchar tu voz, si pudiera tenerte cada segundo que marca el reloj, si solo pudiera encontrar en tus ojos mi solución, si solo pudiera yo. Si solo pudiera volver a escuchar tu voz, si pudiera tenerte cada segundo que marca el reloj, si solo pudiera encontrar en tus ojos mi solución, si solo pudiera, si solo pudiera, si solo pudiera yo. Gracias. Desde Madrid, España, Nacho Anaya con nosotros esta mañana. Muchas gracias por visitarnos. No, por muchas traernos gracias tu a música. vosotros. Hay que mencionar esto, que tú compones todos los temas. Así es, sí, son 100% de mi autoría, tanto música como letra. ¿Has recopilado todo esto por hechos que han sucedido en tu vida o de qué manera tratas de expresar pues todo lo que sientes? Sí, por supuesto, o sea, la mayoría son mis propias vivencias. Muchas otras Te pueden inspiras ser, de otras claro, personas. Me puedo inspirar de gente cercana a mí, de mi familia, de amigos, o a veces incluso de cosas simples que veo, ¿no? Caminando por ahí. Es importante eso, mencionar que un compositor lo haga inspirándose en otras personas para que así el público se pueda identificar con tus canciones. Ni más ni menos. Sí, bueno, yo pienso que cuanto más real es una canción y más real sea la historia, más se van a identificar. Súper bien. Oye, vas a andar por la República Mexicana. Tú ya tienes radicando casi el año aquí en Así es. nuestro México, pero vas a andar promocionando tu música. Sí, Platícanos, sí. cuéntanos. Por ¿dónde supuesto vas que a sí. andar? Bueno, ahora mismo en cuanto a fechas estamos en negociación de fechas y demás, no hay una en concreta como tal. En abril, ahora el mes que viene me voy a España un mes, voy a estar de promoción también por allí. Muy bien. Y bueno, estoy con el sencillo que se llama Dos Corazones, que fue la primera canción que canté. Y ya está, pues estamos con gira de medios, ya está el videoclip en tele, el sencillo en radio y demás. Y para que dándole estén al promoción. pendiente hay que dar las redes sociales. ¿Cómo te Por buscamos supuesto. en Twitter, Facebook, Instagram? Cuéntanos. Bueno, en Facebook como Nacho Anaya Oficial, en Instagram también Nacho Anaya Oficial, en YouTube para que veáis todos el videoclip de Dos Corazones, Nacho Anaya Oficial, y Twitter ni me busquéis porque ni tengo. Ok, el aplauso para Nacho Anaya que estuvo con nosotros esta mañana. Muchas gracias.